Luego se añade al recipiente la sustancia química y se lee de nuevo la masa. Los productos químicos nunca se deben colocar directamente sobre el platillo de balanza. No colocar, por ejemplo, nitrato de plata de frente aquí en el platillo, ¿no? O y después necesito capaz hidróxido de sodio y este de acá, este platillo, de todas maneras tienen un recubrimiento, pero va a generar una reacción, ¿no? Como tal, de absorción. En algún momento, pues sí, y por más que yo lo limpie, ¿no? De todas maneras las partículas van a quedar impregnadas, ¿no? Pues se va corroyendo, ¿no? Es igual que se corroe el hierro. ¿Por qué se corroe el hierro? O algunos me dirán, pero por el agua. En realidad, si bien es por el agua el que permite más rápido la corrosión para que se forme el óxido, pero hay un medio que permite que las partículas vayan ingresando. Por ejemplo, el polvo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, capaz en un material de hierro, ¿no? No lo limpio, está empolvado, ¿no? Como tal, y hay humedad, sabemos que en el aire, entonces eso va a permitir más fácilmente que haya un proceso de corrosión más rápido, ¿no? Y se oxide. Vamos a dejar ingresar a sus compañeros. ¿Se sigue observando las diapositivas? O ya no. No, profesora. No, profesora. Ya, ahora sí creo, ¿no? Sí, Bien, profesora. entonces, ya, gracias. Entonces, no es correcto, ¿no? Incluso en algunos laboratorios en papelitos, tampoco es correcto, ¿no? Existe una variedad de papeles, yo sé, papel graf, papel bond, no, pero no es correcto, ¿no? En algunos casos sí se podría utilizar capaz para ciertos materiales, pero lo correcto es utilizar pues una luna de reloj, de ese tipo, ¿no? En el caso de laboratorios propiamente, de análisis químico. Laboratorios industriales a veces se pesan pequeñas cantidades en un tipo de papel graf, ¿no? Por ejemplo, en el caso de colorantes lo pesaban en papel graf, pero era bien complicado porque teníamos que enjuagarlo con la piseta y nos corríamos el riesgo de que, por ejemplo, queden partículas impregnadas en el papel, ¿no? Como tal. ¿Por qué no utilizábamos luna de reloj? Porque como era una planta industrial, por ejemplo, ahí hay más probabilidades de que se rompan las lunas de reloj de ese tipo, ¿no? Pero en laboratorios químicos, ahí sí, todo luna de reloj, bajo precipitado, ¿no? Crisol, de ese tipo. Comúnmente nosotros más pesamos en luna de reloj porque es más fácil cuando son pequeñas cantidades. Procedimiento alternativo es el llamado pesada por diferencia, que se usa a menudo y que es estrictamente necesario en el caso de reactivos higroscópicos. A ver, chicos, reactivos higroscópicos, ustedes que ya han trabajado en 2 cursos previos de química en el laboratorio, ¿me pueden mencionar alguno? Higroscópicos. Como dice acá, absorben rápidamente la humedad del aire. Cloruro de magnesio. Cloruro de Magnesio. Ya. A ver, en los laboratorios, hasta donde yo más o menos tengo idea, que en el caso de ustedes han preparado hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. NaOH. ¿Sí? La base. A ver, no nos acordamos bien capaz la fórmula. Sí, profesora. Vamos a compartir. ¿Por qué? Porque las sales en realidad, si bien lo que menciona su compañera es una sal, ¿no? Pero entre lo que ustedes deben haber trabajado, ahí se observa, ¿no? La fórmula. ¿Se observa la fórmula? Sí, Sí, Miss. profesor. Sí, profesor. Ya. Bien, este es el compuesto que comúnmente nosotros a veces trabajamos en los laboratorios, en los primeros cursos de química, ¿no? NaOH, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es mucho más higroscópico que las sales. Mucho más. Ustedes se deben haber dado cuenta que capaz han utilizado esto para preparar soluciones, ¿no? Para titular, ¿no? En este caso con ácido han titulado este hidróxido de sodio,
Comúnmente en la bureta han puesto el ácido y en el Erlenmeyer o Matraz han colocado una solución de hidróxido de sodio, ¿no? Este hidróxido de sodio viene en presentación, por ejemplo, de perlas y de escamas, ¿no? Las perlas lo trabajamos, lo utilizamos cuando queremos hacer soluciones capaz con mayor exactitud con respecto a lo que es la concentración, porque hoy día vamos a enseñarles a corregir esa concentración por efectos de la temperatura, y lo otro es cuando las escamas es cuando utilizamos soluciones capaz para dar en medio o queremos más adelante capaz utilizarle en otro proceso que no sea muy exigente con respecto a la exactitud, ¿no? ¿Ya? Entonces, el hidróxido de sodio es un compuesto químico bastante higroscópico. Ustedes deben haber dado cuenta, los que han estado en el laboratorio y han preparado esa solución, las partículas pues se aglomeran, ¿no? Se aglomeran y es bien difícil, se solidifica incluso. Bien, entonces las balanzas, existen presentaciones, ¿no? Que pueden venir básicamente de 1 a 500 gramos y también de 1 a 500 miligramos. ¿De qué dependerá? Básicamente que yo escoja el tipo de balanza analítica del uso, ¿no? A lo que va a ir direccionado en el caso de los análisis. Si yo sé que voy a capaz a utilizar soluciones donde sean cantidades muy pequeñitas del soluto, ¿no? O la determinación dentro de mi procedimiento de la muestra, necesito valores muy pequeños, entonces trabajaré con miligramos. Si yo en los laboratorios requiero una balanza que lo máximo que capaz necesito es 50 gramos, entonces compraré balanzas capaz hasta 50 gramos y de ahí unas balanzas más sensibles, ¿no? De mayor exactitud con respecto a cantidades más pequeñas. Si ustedes se dan cuenta, si bien acá existe una variedad de balanzas con respecto a las cantidades en gramos y miligramos, existen categorías que van del 1 al 6, ¿no? Esto básicamente es de acuerdo a la clasificación estándar, ¿no? Normalizada a nivel internacional, y en cuanto a las clases es más baja la numeración, es mayor precisión o exactitud también nos da, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que las tolerancias en miligramos, por ejemplo, para balanzas de 500 gramos, la tolerancia en miligramos de la clase 1 es 1,2, mientras que en la clase 2 es de 2,5, ¿no? Entonces va aumentando, básicamente la tolerancia también se va incrementando. Lo que yo busco es que la tolerancia sea menor, ¿no? Tal, para que no haya mucho fluctuación en mis pesos. Entonces, de esa manera vamos escogiendo, ¿no? Básicamente va direccionado a lo que yo comúnmente utilizo. Entonces, los errores de pesada, estamos hablando tanto para el instrumento de laboratorio como para el analito, la muestra que yo necesito determinar o el soluto, entre otros, ¿no? Lo que deberíamos hacer en el laboratorio, esta es una balanza de tipo electrónica, es una balanza del tipo analítica, y hay unas balanzas que son mecánicas, que son como de 2 pesos, que ya están desfasadas, ¿no? Pero en los laboratorios de la parte académica a veces utilizamos para poder identificar el porcentaje de error de una masa si lo pesamos en balanza mecánica, balanza electrónica y balanza analítica. Ahora, en los laboratorios, comúnmente en lo que hacemos para una calibración interna, es trabajar con estas más pesas, ¿no? Estas pesas, como tal, vienen de una masa específica, ¿no? Vienen una gama, un kit, ¿no? De pesas. Ahora, dependerá básicamente de este kit de pesas, dependiendo básicamente el máximo, la máxima masa que puede determinar esta balanza. Entonces, la calibración en los laboratorios debe ser de esta manera, ¿no? Colocar las pesas y que coincida el valor que es la lectura de la balanza, en este caso electrónica, ¿no? Lo otro es regular básicamente la estabilidad de la balanza, ¿no? Con las patitas que tiene en la parte baja. Ahora, en algunos laboratorios, como tal, por algunos procedimientos, nos piden que tanto nuestros equipos sean certificados. Entonces, en esos casos no solamente es suficiente calibrar internamente con estas pesas, sino más bien tenemos que ya direccionar a lo que es una calibración, ¿no? Una calibración certificada, como lo hace el INACAL, por ejemplo. El INACAL realiza lo que son certificaciones, calibraciones de equipos, ¿no?
Entonces, eso sería una calibración interna, o sea, dentro de la empresa, dentro de la planta, básicamente, o del laboratorio. Ahora, una vez que ya hice este tipo, no es cada rato, no es cada momento, yo lo puedo realizar, puede ser una vez por semana, dependiendo básicamente del uso, ¿no? Porque hay algunas balanzas que, por ejemplo, yo utilizaré más la balanza analítica que esta balanza electrónica. Entonces, en esos casos tengo que saber identificar bien. Ahora, calibrar lo ideal sería, pues, una vez al día, ¿no? Dependiendo del uso. Si yo sé que esta balanza la voy a usar continuamente, o sea, bastantes veces al día, como tal, tengo que hacer una calibración al menos una vez al día. Si ya no es así, no requiero mucho, una vez por semana. Vamos a ver si compañeros creo que están esperando. Hola. Ya. Entonces, como les decía hace un momento, también los instrumentos de laboratorio, nosotros a veces, antes de poder utilizarlo, tenemos que secarlos. Esto es una estufa o una mufla, es un equipo, una estufa o una mufla, una ¿Mufla? mufla, estufa, una estufa. Las muflas son más chiquititas, más pequeñitas, chiquititas. Las estufas, básicamente lo que nosotros utilizamos es para temperaturas, ¿no? Que van mayores de 25, pueden, ¿no? Mayores de 25, nosotros la temperatura ambiente la consideramos 25, ¿no? Entonces 25, mayores de 25, ¿hasta cuánto? Puede ser hasta 150, 200 grados, ¿no? 200 grados Celsius. Ya cuando quiero más temperatura, 300, 400, 500, ¿no? De ese tipo. A veces las muflas le dicen que se utilizan más de 400 grados Celsius. Y es básicamente para calcinar. Ahora, las diferencias aquí, las estufas las utilizamos para el secado. O sea, es cambio de estado, por así decirlo, ¿no? En el caso de las muflas, cuando ya hay una calcinación, bueno, también existe en algunos casos un cambio de estructura del compuesto químico y como tal cambia el compuesto químico de su estructura. Entonces ya hay un proceso diferente. No en cambio acá hay solamente un cambio de estado, ¿no? Tal. Sigue siendo el mismo compuesto químico, ¿no? Solamente que en el caso de los instrumentos lo que estamos haciendo es evaporar el agua, ¿no? Que se quede seco. En cambio, en las muflas ya hay una calcinación. Y dependiendo del compuesto químico que yo coloque en la mufla, dependiendo también la temperatura que coloque en la mufla, ese compuesto químico va a sufrir un cambio en su estructura. Ya, esa es la diferencia. Ahora, estas estufas tienen para poder colocar la temperatura, como ven aquí en este panel, tiene para poder colocar el tiempo que he secado. Por ejemplo, yo quiero aquí a 45 grados una hora, por ejemplo, ¿no? Requiero ese tipo. La velocidad de subida, o sea, cuántas revoluciones por minuto, ¿no? La velocidad de subida, el gradiente de subida de lo que es la temperatura, respecto al tiempo. Tiene para generar la alarma, ¿no? Que te pase básicamente información cuando ya... No es que la estufa no lee a partir del momento que yo lo programé, no es así. Si yo programo, por ejemplo, 60 grados, una hora, a partir que llega la temperatura de 60 grados, recién de ahí lee una hora, ¿no? Yo puedo hacer que la subida sea muy rápido, por ejemplo, de 25 o de 20 grados para hasta 60, lo puedo hacer que las revoluciones por minuto sean rápidas, la subida, el gradiente, y después que sean, básicamente se mantenga, porque si sigo ese mismo gradiente, lo que va a hacer es que la temperatura de la estufa al inicio va a fluctuar mucho y después recién se va a estabilizar, ¿no? Y eso no buscamos. Entonces tenemos que saber manejar bien, por ejemplo, lo que es la subida, el gradiente de subida, y de ahí para que sea constante el mantenimiento de la temperatura. Bueno, en este caso las estufas lo regula, al inicio va a haber una fluctuación si el gradiente es alto, y de ahí se mantiene, ¿no? Después, lo que nosotros tenemos cuidado es que cuando colocamos las muestras, por ejemplo, en el caso de los laboratorios de tipo académico, si tuviéramos 6 muestras o 6 mesas de trabajo y en cada uno una muestra en crisol para secarlo, si bien se pide que todo sea regulado, ¿no? En el crisol en la parte de reversa colocamos a veces los equipos que pertenecen,
¿no? Equipo 1, equipo 2, solamente pedimos que una sola vez se abra esta estufa, ¿no? Como tal, porque si no va entrando corrientes de aire, ¿no? Y va a hacer que básicamente, de todas maneras, pues haya un efecto, ¿no? Con respecto a lo que es el tiempo, porque abriendo, cerrando, entra aire, ¿no? Tal, va a interferir. Entonces, solamente esperamos que una sola vez ingresar las muestras y de ahí cuando se retire. Después de esto, si yo tuviera, por ejemplo, acá un crisol, ¿no? Un crisol, lo retiro con mucho cuidado con ayuda de una pinza y lo llevo al desecador, ¿no? Este es el desecador. Y como tal, tenemos en la parte baja lo que son los desecantes, ¿no? Entre ellos el silicán gel, que es el más conocido, que más adelante tenemos una tablita en la diapositiva de las capacidades básicamente de extracción de agua de los desecantes, ¿ya? Este es un desecador y aquí lo mantendré, por ejemplo, a 30 minutos, ¿no? Para que básicamente las moléculas se estabilicen, llegue a una temperatura ambiente y después también con mucho cuidado, con ayuda de una pinza, y incluso algunos casos nosotros tenemos que apoyarnos de estos guantes, ¿no? Guantes, porque nuestras huellas pueden pueden interferir en la masa, ¿no? En algunos casos utilizamos papel, pero no cualquier tipo de papel, ¿no? Sino un papel, lo que nosotros le llamamos tisú, ¿sí? Lo que ustedes también deben haber conocido, papel tisú, papel toallita que le dicen, y en el mejor de los casos unos guantes, ¿no? Que no dejen las huellas dactilares y dejarlo ahí para determinar la masa y peso. Como mencionamos en la clase anterior, en algunos laboratorios tienen la capacidad de poder tener un área para el pesado, ¿no? Como un pequeño espacio cerrado, donde se realiza solamente el pesado. Pero existen algunos laboratorios que capaz por el área que tienen, no tienen esa posibilidad. Entonces ahí se utilizan unas mesas, ¿no? Que son en la mesa de pesada, que pueden ser de un material de mármol, granito y son más estables, ¿no? ¿Con qué objetivo? Básicamente con el objetivo de que no se interfiera, ¿no? Con respecto a las vibraciones que pueda tener, ¿no? Entonces ahí tenemos estos tipos de mesas, ¿sí? Incorporación para tener mayor estabilidad. Entonces, cuando aquí hay un efecto de boya, ¿no? Cuando hay una determinación de lo que es el pesado, hay un efecto de boya. ¿Y qué quiere decir el efecto de boya? Básicamente, cuando se pesa dice un objeto que desplaza un volumen determinado de aire, la masa aparente del objeto es menor que la masa real en una cantidad que es igual a la masa del aire desplazado. El mismo efecto se presenta durante el calibrado de una balanza electrónica o mecánica con pesas patrón. La fuerza aparente que disminuye la masa medida se llama efecto de Boya. Entonces, una cosa es que yo determine la masa en la balanza, que sería como una masa aparente, y por efecto de Boya, por efecto básicamente de desplazamiento, ¿no? Del aire, por efectos del aire, porque dentro de la balancita de todas maneras hay aire, ¿no? Va a haber un efecto de Boya. Entonces yo tengo que ya determinar la masa real, ¿ya? La masa real. Ahora, esta es la ecuación que se utiliza para lo que es determinar la masa real. M es la masa real. M' es la masa aparente, por así decirlo, o la masa experimental, ¿no? Ahorita vamos a explicar cómo vamos a direccionar esta masa experimental. Todo entre aquí, abro paréntesis, 1 menos dA. ¿Qué viene a ser dA? Densidad del aire. Se considera este valor, ¿no? A condiciones ya, en este caso ustedes saben que la densidad de los gases es mayor que la densidad de un líquido o es menor. Menor. Menor, ¿no? Menor. La densidad de los sólidos es mucho mayor que los líquidos y a la vez los líquidos, su densidad es mucho mayor que los gases. Va en ese orden. Ahora, el único que por ahí escapa es el mercurio.
¿no? Porque nosotros decimos que la densidad de los sólidos está mayor de 2, 2,5, 3 para arriba. Pero el mercurio está alrededor de 13,6 y el mercurio es líquido, por ejemplo. Entonces, los gases tienen densidades muy pequeñas, muy pequeñitas. Entonces, la densidad del aire es este valor que vamos a considerar, 0,0012 gramos mililitros. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí, por favor? 2. 2. 2, muy bien, porque los ceros, antes que aparezca un número diferente de 0, no cuenta, ¿no? Acá es 1, 2. Dos cifras significativas. Muy bien. Entonces, la masa real será la masa aparente o la masa determinada por la balanza. Ahora, paréntesis, 1 menos la densidad del aire, menos, en este caso, la densidad de las pesas. La densidad de las pesas de calibrados. ¿Se acuerdan que hace un momento vimos las pesas de calibrados? Les decía que tenemos que tener en cuenta en la calibración interna en los laboratorios. En este caso suele ser 8 gramos por mililitro, ¿ya? Y D viene a ser la densidad del objeto que se pesa, o sea, de la sustancia que estoy pesando. Pero profesora, ¿de dónde se va a saber? Bueno, ¿de dónde podría sacar la densidad básicamente del compuesto químico? A ver, si fuera el tipo. ¿De dónde podría yo obtener la densidad del compuesto químico? Si no me diera el problema, o sea, suponiendo que yo estoy ya trabajando, no sé, en planta, ¿de dónde creen que podemos extraer información de los compuestos químicos, como su densidad? Etiqueta. En la ficha técnica no vienen detallados. Es La masa. La ficha, ¿no? De la ficha de, ¿cómo se llamaba? De seguridad. Ficha de seguridad, ficha, sí, exactamente, ficha de seguridad, ¿no? La ficha técnica del compuesto químico, de ese tipo, ¿no? Entonces, a veces está en la etiqueta, ojo, está en la etiqueta. En el caso de que, por ejemplo, en el caso de los líquidos, de los compuestos orgánicos, de los ácidos, está esa información. Por ejemplo, en la botella del ácido sulfúrico viene el porcentaje de pureza, 98%, por ejemplo, es la máxima pureza del ácido sulfúrico en su presentación, y la densidad, por ejemplo, ¿no? Yo les cuento algo, antes pues los laboratorios, ¿no? En el caso de los laboratorios a nivel universitario, no contábamos, por ejemplo, en algunas universidades con ácidos fuertes, ¿no? Porque incluso para los nacionales es muy difícil poder sustentarlo, porque es todo un procedimiento, hay compuestos químicos que son controlados. Entonces, como tal, tienes que hacer, pues, un informe anual de lo que, en qué, cuánto consumes y en qué prácticas, ¿no? Entonces, era difícil. Por ejemplo, si yo lo pedía en agosto para el siguiente año o en julio, me llegaba, pues, yo necesitaba para enero, febrero, más o menos a comenzar el año, llegaba ya casi finalizando, ¿no? Igual, en agosto, de ese tipo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si bien algunas universidades brindan servicio, ¿no? De análisis, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en un servicio de análisis en una universidad estatal. Y, por ejemplo, para la parte de lo que eran corridas experimentales con los chicos, en la parte de suelos, no era pues prudente utilizar lo que era un un ácido clorhídrico químicamente puro, o sea, al 37%, como lo que te venden, ¿no? Porque era básicamente se iba a acabar rapidito, por ejemplo, el ácido, y después no tenía para analizar cuando me mandaban muestras, ¿no? De suelos o lo que yo requería. Entonces, teníamos que agenciarnos con otros compuestos químicos que dentro de su composición tengan ácido clorhídrico, ¿no? Y como tal, por ejemplo, el ácido muriático. El ácido muriático tiene dentro de su composición ácido clorhídrico, un porcentaje menor que el 37%. Entonces, a los chicos yo les decía, ¿no? A ver, tienen que buscar, tienen que encontrar, antes vendían en los supermercados. Yo me acuerdo que antes en Metro, en ese tipo de supermercados vendían Sodimac. No sé si sigue vendiendo en Sodimac, ese tipo, pero en esa oportunidad en Metro yo había adquirido ácido muriático. Ahora lo venden en las ferreterías, ¿no? Pero quería lo menos que ese envase tenga información del porcentaje de pureza o el porcentaje en volumen
con su densidad. Porque si yo no tenía esos datos, yo no podía, pues, hacer mis cálculos para hallar cuánto de cantidad de volumen tenía que extraer para preparar una solución, por ejemplo, 0,1 molar, ¿no? Y yo sabía que después tenía que hacer una estandarización, pero el factor de corrección no se busca que sea muy bajo, por ejemplo, en una estandarización. Entonces, yo lo que le decía a los jóvenes era que buscaran, por ejemplo, el ácido muriático con información en la etiqueta que aparezca la densidad y el porcentaje de pureza. Con eso nos permitía hacer nuestros cálculos y determinar, por ejemplo, cuánto de volumen yo tenía que extraer de ese ácido muriático para preparar una solución de tal concentración, ¿no? De ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? Y después estandarizar, ¿no? Entonces, en esos casos, vienen en la etiqueta. En otros, si no lo encontraría, la etiqueta, tengo que ver la ficha de seguridad, ficha técnica de compuesto, ¿ya? Entonces aquí, esta es la fórmula. Ahora, cabe resaltar que si bien la masa es leída directa, este M' es leída directa en la balanza, ¿no? En algunas correas experimentales, acuérdense que nosotros no nos basamos con una determinación, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un análisis gravimétrico, que es un análisis mediante lo que es peso, no solamente voy a basar en una sola corrida y colocar ese peso acá, sino tendría que hacer mínimo 3 corridas experimentales y el promedio, ¿no? El promedio, ¿no? Si en la primera determinación me salió 10,01, en la segunda 10,05, y el tercero, por ejemplo, me sale 11,8, consideraría los tres, a ver chicos, 10,01, 10,05, 11,8, considero el promedio de los tres. ¿Qué dicen? El último no. El último no, ¿no? Descarto el último y tendría que hacer otra corrida experimental, ¿correcto? Ahora, la idea es que estén entre ellos, haya cercanía en los valores, ¿no? Haya precisión, se dice. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo que sacar el promedio, ¿no? Si me sale 10,05, 10,01, 10,02, entonces sumo los 3 y divido entre 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Y la masa que obtendría promedio lo colocaría aquí. ¿Ya? La densidad del aire no cambia, la densidad de las pesas, ¿dónde está? Aquí, la densidad de las pesas no cambia, ¿ya? Y la densidad sale básicamente, hemos dicho, de la ficha técnica o básicamente de la ficha de seguridad del compuesto. A ver, por favor, cuando estemos haciendo los problemas, resolviendo los problemas, yo sí soy un poquito tediosa en el sentido de que esta igualdad tiene que estar ahí, en igualdad, no volando por acá arriba, ¿ya? Aquí, en el medio. Entonces, esta es la ecuación de determinación de la masa corregida por efectos de Broglie. Entonces, de esta manera corregimos. Acá hay un ejemplo. El compuesto llamado tris, ¿no? Es un nombre comercial, ¿no? Se usa en el laboratorio como patrón primario. ¿Qué es un patrón primario? Ya creo que me han escuchado hablar en otras sesiones, patrón primario. ¿Qué es un patrón primario? Vamos a permitir. Como una referencia. Una referencia, ¿ya? Vamos a... Gracias. Un reactivo, por ahí escuché. Puro. Un reactivo puro, ¿ya? A ver, ¿qué más? Con composición conocida. Con composición conocida, y esas son las características, ¿no? ¿Ya? Reactivo puro, QP. Sirve para hacer la valoración. Sirve para hacer la valoración. Correcto. Bien, entonces vamos a unir todas esas partes que ustedes han mencionado y vamos a... Voy a volver a proyectar. Está aquí. Un compuesto o patrón primario, nosotros le llamamos a la sustancia química que nos sirve básicamente de referencia para la estandarización de otros compuestos químicos, ¿no? Ahora, un patrón primario, que si bien es una sustancia química, tiene ciertos requisitos o condiciones que tiene que cumplir, ¿no? O características, se le dice.
Dentro de ellas es lo que mencionaban sus compañeras, ¿no? Y como también mencionó su compañero, parte, es que sea un compuesto químicamente puro, que se tenga una fórmula conocida, ¿no? Que sea estable, como tal, ¿no? Que fácilmente se pueda disolver, entre otros. Entonces hay ciertos requisitos que debe tener un patrón primario. Ahora, este patrón primario, ya que me sirve para la estandarización, ¿qué es estandarización? Es básicamente verificar la concentración verdadera, ¿no? Con respecto a otro compuesto químico. Por ejemplo, en el caso de los ácidos, si bien aquí hablan de un tris, ¿sí? Existe también el caso de los ácidos que se estandarizan con carbonato, ¿no? Con carbonato de sodio. Carbonato de sodio. Entonces, este carbonato de sodio, si bien tiene una fórmula conocida, si bien es, su pureza también es alta, químicamente puro en la presentación, tenemos que prepararlo con mucho cuidado porque básicamente es un patrón, ¿no? O sea, tengo que, para estandarizar aquí, al ácido sulfúrico. Ahora, ese ácido sulfúrico, si yo preparé, por ejemplo, les digo, chicos, vamos a preparar una solución de ácido sulfúrico 0,5 molar. Tengo una botellita de ácido ahí ámbar y dice el 98% en peso o volumen y su densidad 1,84 gramos mililitros. Entonces ustedes me hacen sus cálculos matemáticos ahí y me determinan, profesora, ¿cuánto de fiola? Ya 500 mililitros necesito, joven. Entonces me calculan que tienen que pipetear, estoy dando al azar, ¿ah? 0,8 mililitros de ese ácido que tienen que extraer. Ya. Prepararon su concentración 0,5 molar, ya, en una fiola de 500. Ahora, ¿cómo yo sé que esa concentración es correcta? O sea, que es 0,5 molar. Tengo que estandarizar. ¿Con quién lo estandarizo? En este caso, en el caso de los ácidos, podríamos haber usado el tris, ¿no? Que es comercial. O en otros casos, podríamos haber utilizado el carbonato, por ejemplo, de sodio. El carbonato de sodio, ¿no? Entonces tendría que preparar una solución de carbonato de sodio. Ahora, ese carbonato de sodio, el estado original es sólido. Entonces, yo tengo que llevar, incluso si yo calculo mi peso, no es que yo coja el frasco y lo vaya de frente a la balanza, no. Con la luna de reloj previamente ya secada, no. En esos casos, por ejemplo, para preparar el patrón, me estoy adelantando un poco porque eso ya es parte de lo que es volumetría, que vamos a entrar al detalle, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros para preparar el carbonato de sodio tenemos que colocar en una luna de reloj, ¿no? Cierta cantidad, no una cantidad exacta, no, cierta cantidad, llevarlo a la estufa, ¿no? A la estufa, a una temperatura, ¿no? Que puede estar 50 grados, 60 grados, ¿no? 30 minutos, una hora, ¿no? Y después llevarlo al desecador, 30 minutos, retirarlo y de ahí recién pesar la cantidad que yo he calculado. Suponiendo que me tenía que pesar 0,8 gramos, entonces de ahí peso 0,8 gramos. Entonces, no es que ya de frente yo del envase abro y me voy a la balanza, no. Tiene que ser, como es un compuesto químicamente puro, estable, yo tengo que secarlo previamente, ¿no? Como tal, asegurarme que verdaderamente el peso es el correcto, ¿ya? Porque si yo estandarizo mal ese ácido sulfúrico, o sea, si yo, por ejemplo, si ustedes me prepararon 0,8 molar y al estandarizar salió un factor de corrección 0,9, entonces, a ver, por ejemplo, 0,8 por 0,9, su factor de corrección, me sale 0,72. La concentración del ácido sería 0,72 molar. Y después, con esa concentración, yo voy trabajando otros compuestos químicos, ¿no? Consecutivamente, lo que voy a estar es cometiendo error, si no hice una buena determinación de mi patrón primario. Entonces, esa es la importancia, ¿ya? Entonces, ahora vamos con el problema. Dice, el compuesto llamado tris se usa en el laboratorio como patrón primario, ya hemos explicado, para medir la concentración de disoluciones ácidas. El volumen del ácido necesario para reaccionar con una masa conocida de tris nos permite calcular la concentración del ácido. Hallar la verdadera masa de tris, cuya densidad del tris es 1,33 gramos mililitros, si la masa aparente de pesada en aire es 100 gramos. O sea, se pesó 100 gramos de tris, ¿no? Entonces te están pidiendo que determines la masa real, ¿no?
Entonces, aplicando la formulita, masa real será igual, en este caso solamente es un peso, uno solo, dividido por medio, 100 gramos. Abro paréntesis, 1 menos la densidad del aire, ¿no? Es densidad del aire, y aquí ¿qué era? Chicos, ¿qué era ahí? ¿De dónde sale este valor? Las pesas de calibrado. Muy bien, gracias. La densidad de las pesas de calibrado, cierro paréntesis, entre aquí, pueden colocar paréntesis o no, como guste, ¿ya? Paréntesis todo. 1 menos la densidad del aire entre la densidad del compuesto, ¿no? La densidad del compuesto me lo daban aquí, colocamos. Ojo, hay que darnos cuenta que todos estén en las mismas unidades, ¿no? Gramos, 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 todo gramos. Mililitros, 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 ¿no? Entonces, corrigiendo, la masa real es 100,08. Ahora, algunos, para resolver un problema, algunos colocan primero sus datos, es correcto, ¿no? Como en lo que aquí aparte tenemos. Puede ser también acá por ítems, eso depende de ustedes, ¿ya? En la presentación. Entonces, aquí, esta es la masa real. O sea, no es 100 gramos. La masa real es 100,08. ¿Qué pasó? Ha habido un efecto de boya, ¿no? Por influencia de quién, del aire y básicamente, ¿no? De la calibración capaz que se ha tenido en cuenta con respecto a las pesas, ¿ya? Entonces, este sería el peso real, la masa real. ¿Consultas? Profesora, Sí. si eso es la masa real, ¿y qué se tendría que considerar eso? O, Sí, y muy sí. aparte también la masa inicial o solo el final. No, eso ya considerar la masa inicial. La masa inicial sería para determinar el porcentaje de error. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, determíname el porcentaje de error relativo como porcentaje. Eso lo han visto en el curso de química, me supongo, el primer ciclo, ¿no? Primero o segundo ciclo. ¿Cómo llaman el error relativo? Como porcentaje. A ver, vamos a admitir a sus compañeros. Cuando han hecho algún experimento, ¿no hallaron el porcentaje de error? No, en química no. Porcentaje de error no han hallado. ¿Así? No. Ya, a ver, voy a mi tablita, no está. Voy a ver acá. Ya, a ver aquí. ¿Se observa la diapositiva o ya no? Ya no, mis. Ya. Ya. Entonces, nosotros tenemos porcentaje de error. Ahí sí, ¿no? Error. Sí, profesora, aquí se ve. Porcentaje de error relativo. Aquí, ya yo lo voy a poner en paréntesis, pero es valor absoluto, ¿ya? Para que tengan en cuenta. ¿Por qué valor absoluto? Porque no puede existir errores relativos negativos. Errores relativos porcentuales negativos no existen. Otros tipos de expresión de errores sí, pero como error relativo negativo, o sea, como porcentaje de error relativo, no. Entonces, en vez de paréntesis debería ser valor absoluto. Entonces, acá sería, pues, VE, ¿no? VE puede ser el valor experimental menos el valor teórico, cierro paréntesis, pero esto sería, acuérdate, como valor absoluto, ¿eh? Entre el valor teórico. V es valor, ¿no? Ahora, ¿quién es mi valor teórico? Puede ser una masa teórica, que en este caso puede ser relacionado a la masa real,
Y el valor experimental puede ser relacionado a la masa experimental o la masa aparente, ¿no? Ahora, por ahí puede ser que algunos, en vez del valor experimental, en el primero que aparezca puede ser después del valor teórico, o sea, valor teórico menos valor experimental. ¿Por qué? Porque esto es valor absoluto, entonces siempre va a salir un valor positivo en el numerador, ¿ya? Entonces, ese es el porcentaje relativo. Entonces, a la pregunta de su compañera, ¿no? ¿Cuál voy a considerar? En lo que se considera es el valor de la masa real, 100,08. Y el 100 gramos es la masa básicamente aparente. Ahora, para hallar el porcentaje de error, yo podría determinar que la masa, por ejemplo, aparente o la masa experimental sería 100 gramos. Y el valor teórico, ¿no? O la masa real es 100,08 gramos. ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo hallar el porcentaje de error. Aquí me faltó por 100, ¿no? Porque es porcentaje. 100%. Porcentaje. Sí, 100 porcentaje. ¿Ya? Entonces, de esa manera expresamos el error relativo. V es valor. Ahora, como les decía, pueden encontrar que capaz aquí aparezca valor teórico menos valor experimental entre valor teórico, todo por 100%. Es válido porque el numerador es valor absoluto, entonces siempre va a ser positivo ese valor. ¿Ya? Siempre va a ser positivo. Entonces, a ver si hay alguna consulta más. Pasando. Ya, seguimos entonces. Entonces, ya hemos aprendido a terminar con la fórmula, lo que es la masa real, ¿no? Ahora, hay una forma también de determinar lo que es el efecto de Boya, porque la fórmula anterior era determinar la masa real por efecto de Boya, también mediante lo que es un gráfico. Pero la dificultad de los gráficos es que tendríamos que tener un gráfico donde se observe, tenga una buena escala, ¿no? Y yo puedo observar fácilmente ese factor de corrección. Lo otro es que si yo tuviera la ecuación de esta curva, que me facilita básicamente la determinación, ¿no? Esos serían los dos requerimientos. Pero para conocimiento de ustedes, no solamente existe la fórmula anterior que hemos dado a conocer, sino también existen lo que es los gráficos de determinación, ¿no? Entonces dice acá, en la figura se muestra la corrección del efecto de Boya para varias sustancias. Cuando se pesa agua, dice, tiene una densidad aproximadamente de 1 gramo mililitro, ¿no? Y la balanza pesa, en este caso, lee, ¿no? Aquí la vamos a... lee, por ejemplo, si la balanza lee 10.000 gramos, ¿no? De esa manera, ¿no? O, perdón, 1,000 gramos, la verdadera masa es 1,0011 gramos, ¿no? O sea, si la balanza lee de esta manera, hay balanzas que leen con 4, 5, 6 cifras significativas, ¿no? Como tal. Entonces, aquí tienes la masa verdadera, ¿no? Entonces, con estos valores yo puedo determinar el error, ¿no? En porcentaje. El error en porcentaje. En el caso del cloruro de sodio con una densidad de 2,16 gramos mililitros, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, aquí está el cloruro de sodio, ¿no? En este gráfico está el comportamiento de la densidad del objeto pesado y la corrección del efecto de Boya. En esta curva se encuentran aquí 3 compuestos químicos, el agua, el cloruro de sodio y el nitrato de plata, por ejemplo, ¿no? Y vemos la densidad. Aquí podemos tener la densidad, ¿no? Intersectamos, por ejemplo, si yo tengo la densidad de cloruro de sodio, intersecto y de ahí obtengo el factor de corrección, ¿no? El factor de corrección. O de frente de aquí de la curva, si usted este punto, intersecto al eje Y y tengo el factor de corrección por efectos de Boya. Quiero el nitrato de plata y de frente acá intersecto, ¿no? Al eje Y y tengo la corrección del efecto de Boya. Entonces, con esta corrección del efecto de Boya y en referencia básicamente de 1 gramo puedo determinar el porcentaje de error, ¿no? En el caso, por ejemplo,
del agua es 0,11. En el caso del cloruro de sodio con una densidad de 2,16, el error es 0,04%. O sea, ¿no? Y en el caso del nitrato de plata, cuya densidad es 4,45 gramos mililitros, el error solamente es 0,01. Entonces, ¿quién es más sensible en el sentido de determinar el porcentaje de error? Es en el caso del agua, ¿no? Y en el caso del nitrato de plata, tiene menor efecto de boya, ¿no? Entonces, aquí, este es un gráfico que nos permite también poder obtener lo que es el efecto de boya. Ya indirectamente está la información, ¿no?, de la densidad de las pesas y la densidad del aire, ¿no?, ya considerado en este gráfico, ¿ya? Entonces, de aquí podemos concluir que el agua tiene mayor porcentaje de error con respecto al nitrato de plata. Hasta ahí sería, por ejemplo, corregir lo que es las masas, ¿no? Las masas medidas en las balanzas por efectos de boya. Ahora, otro tipo de instrumento de laboratorio también que se utiliza mucho son los instrumentos de vidrio, ¿no? Y como tal, sufren lo que son efectos de cambio por efectos de la temperatura, o sea, se dilatan o se contraen, ¿no?, lo que es la parte térmica. Entonces, dentro de los instrumentos de laboratorio que más se utiliza de vidrio, estarían las buretas, por ejemplo, buretas. En las buretas, creo que la que ustedes han utilizado es propiamente la de vidrio, ¿no? Pero existen otras presentaciones, como la de valorador digital, ¿no?, que nosotros colocamos aquí básicamente lo que es la medida, ¿no? Regulamos la medida que yo quiero pipetear, ¿no?, de esa manera, o titular, 5,4 mililitros, o lo que básicamente son las buretas electrónicas, ¿no? Esto más lo trabajamos, por ejemplo, en los laboratorios que son de la parte industrial. Por ejemplo, en el caso de lo que son colorantes, nosotros tenemos pues una variedad de colorantes, ¿no? Azul, de varias presentaciones, de varios tipos, de color index, amarillos de diferentes tipos de color index, turquesas, verdes, rojos, ¿no?, de ese tipo. Y generar una receta, por ejemplo, para obtener un color, a veces aparece una tricromía, o sea, tres colorantes que tenemos que pipetear en diferentes proporciones. Entonces, a veces pipetear, no con una bureta, no pipeteamos ahí, pipeteamos con una pipeta, ¿no?, con una pipeta, pero estar cogiendo la pipeta, colocar la bombilla, tener en cada recipiente, nosotros que tenemos en el Ermeyer de 500, por ejemplo, mililitros con las pipetas, estar colocando la bombilla, succionar, pipetear, ¿no?, a un recipiente, y que no me equivoque, porque a veces en planta es así, ¿no? Tú estás pipeteando y de repente viene un personal de planta y te comienza a preguntar de una receta específica en producción, ¿no? Y tú estás pipeteando, ups, me pasé, no me pasé, ¿no? Entonces se descarta, ¿no? Se pierde. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en empresas industriales textiles que son de exportación, han identificado que, por ejemplo, se puede optimizar el tiempo, ¿no? Y utilizan, ya han adquirido lo que son estas buretas de tipo electrónica, ¿no? Entonces uno coloca, por ejemplo, ya programa en la máquina, quiero 1% de colorante amarillo, entonces su equivalente, pipeteando en una disolución de 1 en 100, es equivalente a 10 mililitros, entonces ya, automáticamente 10 mililitros de color amarillo, ¿no? De ahí va el Ermeyer a otro tipo de colorante y 5%, no lo sé, ya, cuántos mililitros de ese color, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hay menos probabilidades de error, ¿no? Pero en lo que es exactitud, ¿no? Porque si esta bureta electrónica no tiene un mantenimiento adecuado, ¿no? Puede ser que se genere una receta y llegue a plantas y la reproducción no sea la correcta, ¿no? Salga otro color diferente. Entonces, a veces, si bien no exactamente lo que sale en laboratorio lo replicamos en planta previamente, a veces le hacemos una forma cualitativa, ¿no? Disolvemos la proporción de la receta antes de enviarlo a planta y en un papel de filtro verificamos el color, cómo sale. O sea, incluso para poder derivar una receta que fue obtenido cuantitativamente, porque son porcentajes, y lo queremos replicar en planta, nosotros nos tenemos que ayudar de la forma cualitativa, ¿no? Por observación de color. Entonces, y ahí lo enviamos. Pero puede suceder que estas buretas, pues de tipo electrónica por el uso, ¿no? No haya un mantenimiento adecuado,
y la proporción no sea replicada en planta, ¿no? Entonces, por eso todavía se le dicen que estas buretas del tipo de vidrio son de mayor exactitud, ¿no? Siempre y cuando se maneje correctamente, ¿no? Correctamente, ¿ya? Entonces, ahí las 3 presentaciones en las buretas. En algunos laboratorios también del tipo químico hay buretas de tipo automáticas, ¿no? De ese tipo, no exactamente en botellas de vidrio, sino de plástico. Por ejemplo, yo sí he tenido oportunidad de trabajarlas. Y lo que sí tenemos que tener es varios recipientes para cada solución, ¿no? O sea, no es que yo pueda estar quitando toda esta empaquetadura, ¿no? Y colocando a otra, porque aquí viene un tubito de succión. Entonces, limpiarlo, ese tubito de succión, es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las buretas, cuando ustedes han trabajado en el laboratorio, no sé si ha habido oportunidad que se den cuenta que algunas buretas que ustedes capaz han querido utilizar, aquí en la parte baja ha habido incrustaciones de sólidos. ¿Ha habido así o no, chicos? Sí, ¿no? Pegado Y ahí. pegado y bien difícil. A ver, ¿eso es por qué? Porque lastimosamente a veces en las buretas la han utilizado hidróxido de sodio en solución. Solución de hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, las buretas, si yo quiero hacer una titulación, lo correcto es que en la bureta vaya el ácido, no el hidróxido de sodio. ¿Por qué el hidróxido de sodio en solución? Porque si el hidróxido de sodio en solución yo lo coloqué en la bureta, yo tengo que tener mucho cuidado en el enjuague. Porque si no enjuago bien, si no lavo bien, primero, si no lavo bien y no enjuago correctamente, lo que voy a hacer es que ciertas partículas de aquí queden precipitadas, ¿no? Y sea bien difícil, tengo que sacarlo con si bien a veces con un detergente previamente, después con una mezcla sulfocrómica, ¿no? Entonces se complica. Por eso se prefiere que en las buretas, cuando yo haga una titulación, aquí vaya el ácido. Ahora, incluso en estos tipos de buretas que han sido automáticas, yo también cuando había, ¿no? Soluciones de hidróxido de sodio y no quería que se me solidificara, si bien estos no son de vidrio exactamente, son de otro material, aquí en la punta yo tenía que enjuagarlas con la piseta, ¿no? Con mucho cuidado, ya no en otro medio que no iba a interferir en mi determinación, ¿no? Básicamente que me sirve de recipiente de lavado, lavarlo, direccionar la piseta bien, limpiarlas y después secarlas, ¿no? Con un papel tisú de ese tipo. Entonces, por eso, ¿no? Hay ciertos compuestos químicos que si no los lavo correctamente y los dejo a temperatura ambiente, se solidifican. En el caso de las buretas, la clase A viene a ser la bureta de vidrio. Y estas son algunas presentaciones de ellas en mililitros y la graduación mínima, ¿no? Son las escalas básicamente de graduación, las divisiones que presentan estas buretas. Y las tolerancias, ¿no? Cuanto más pequeña es la bureta, su capacidad, básicamente la tolerancia también es menor. Entonces, en el caso de las buretas de 10 mililitros, por ejemplo, la graduación puede venir de 0,05 o de 0,02, ¿no? La tolerancia básicamente que ya está considerado dentro de lo que es este instrumento de laboratorio, ¿no? Ya es 0,02 en caso de las mediciones, ¿no? A veces, o sea, me están diciendo que puede ser 10 más 0,02, o sea, puede lanzarme errores, a ver, sumando ahí, 10 más 0,02 tendría 10,02 o puede ser 10 menos 0,02. O sea, en ese rango de valores me puede leer 9,98 y el otro era 10,02, ¿no? En el caso de esta bureta. ¿Ya? Entonces, la problemática a veces va en la lectura, ¿no? La lectura. Cuando se le dice, a ver, ¿cuánto de titulantes se necesitó? Tenemos que ver bien la graduación, ¿no? Y teniendo el criterio de concavidad, ¿no? Perpendicular a la vista y colocarnos al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel de lo que es básicamente la concavidad, ¿no? El menisco. Ahora, en algunos casos, la lectura, pues lo hacen erróneamente y lo hacen por la parte superior, o sea, me coloco, mis ojos están por encima de este nivel, ¿no? O por debajo,
Entonces, en esos casos yo estoy cometiendo un error de paralaje, ¿no? Un error de paralaje. ¿Ya? Entonces, por eso se dice, cuando nosotros medimos, sean pipetas, sean buretas, colocarnos al mismo nivel, básicamente, del menisco de la parte inferior, ¿no? Con cavidad. El único compuesto en el caso de los líquidos que se comportan de manera diferente es el caso del mercurio, ¿no? Porque es convexo. Bien, entonces vamos a continuar. En el caso de los consejos para la bureta, los consejos que tenemos que tener en cuenta antes de usar la bureta, tenemos que lavarlo, ¿no? Bueno, la idea es que la persona que utiliza la bureta, pues lave la bureta, ¿no? Hay básicamente en algunos laboratorios, tenemos un personal que se dedica solamente a lavar, pues, ¿no? A lavar, a dejar limpio, entonces. Ellos ya se encargan de lavar las buretas, las pipetas, etc. Al momento de pipetear, eliminar cualquier burbuja, ¿no? A veces se coloca cuando uno se está virtiendo la solución con ayuda del embudo, ¿no? O directamente, se forman unas burbujas. Entonces yo tengo que tener en cuenta que esa burbuja no tiene que aparecer antes de la titulación, por ejemplo, ¿no? Tenemos que eliminarlas. ¿Cómo lo podemos eliminar? Básicamente haciendo capaz pequeños golpecitos en la bureta, ¿no? Con el dedo, y de esa manera se elimina, ¿no? Moviendo un poquito la bureta y se va a eliminar. Verter el líquido, para ello nosotros necesitamos vertir el líquido lentamente, no podemos hacerlo bruscamente. ¿Por qué? Porque básicamente puede ser que en algunas soluciones, ¿no? Vertiendo el líquido rápidamente, hacerlo caer rápidamente, quede impregnado en los contornos de la bureta partículas, ¿no? De solución. Y después cuando ya esté justo, ya terminando, ya tituló, todo eso cae por gravedad. Y resulta que lo que yo había determinado inicialmente como el volumen de titulación ya se me ve afectado. Entonces, eso no sería el correcto. Entonces, por eso se sugiere que tenemos que hacer la caída lentamente, ¿no? Gota a gota, cerca al punto final, porque nosotros a veces en algunas titulaciones, nosotros podemos calcular, anticiparnos al valor teórico de la cantidad de volumen que yo voy a necesitar para la titulación. Entonces yo me puedo más o menos tener en cuenta esa información para tener cuidado, ¿no? En esos rangos. Siempre leer la parte baja del menisco cóncavo, estimar las lecturas hasta 1/10 de división, evitar el error de paralaje que ya hemos explicado hace un momento, tener en cuenta el grosor de las rayas al hacer una lectura, ¿no? Básicamente, la graduación. El líquido debe fluir de forma suave por las paredes de la bureta. La tendencia de un líquido al adherirse al vidrio es menor si se vierte el líquido lentamente. Aquí está dándose la velocidad, 20 mililitros por minuto. Si quedan adheridas muchas gotas a la pared de la bureta, esta debe limpiarse con detergente, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que al momento de estar haciendo la caída, ¿no?, de la solución, está quedando pues bastante cantidad al entorno de la bureta, lo preferible es parar la titulación, ¿no? Parar la titulación, descartar esa solución lastimosamente, pero no descartarlos al alcantarillado, ¿no? Ahí básicamente hay un manejo de residuos peligrosos, ¿no? De recipientes de reciclado, de soluciones, y como tal, hacer una limpieza con un detergente. No es el detergente común, sino es un detergente que en el caso de los laboratorios buscamos que no generen mucha espuma, porque la espuma tiene dificultad, ¿no?, en el poder después sacar. Y con un cepillo apropiado, ¿no?, para lo que es vidrio. Si esta limpieza es insuficiente, llenar la bureta con una mezcla de peróxido disulfato y ácido sulfúrico, ¿no? Ahora, en algunos casos, erróneamente, a veces piensan que como acá se utiliza un ácido sulfúrico en su primera disociación, sabemos que es fuerte, que se debería lavar con hidróxido de sodio. Y no es correcto, porque el hidróxido de sodio sabemos que es una base fuerte, y como tal, pues a cierta temperatura haría que se disuelva el vidrio de pies, ¿no? Entonces, no debemos utilizar hidróxido de sodio
y mucho más todavía incorporar temperaturas altas. En el caso de lo que son las buretas, si bien nosotros tenemos esta presentación con respecto a la llave, ¿no? Tenemos que verificar que esté en buen uso, que no se haya desgastado básicamente, ¿no? En el caso de las llaves tiene una protección, ¿no? Con una cinta básicamente de protección. Tenemos que estar ahí revisando constantemente si fácilmente se puede manejar esta llave. En algunos casos está dura, ¿no? Como tal. Entonces hay que hacerle un mantenimiento, verificar la burbuja de aire, ¿no? Que no se encuentre básicamente. Y tenemos aquí también, ya en esta parte serían de los matraces, ¿no? Estos de los matraces. Los matraces, como saben ustedes, son los matraces Erlenmeyer, que son los de vidrio en este caso, ¿no? Y los matraces vienen todo de esta presentación. Y sus tolerancias también con respecto a las presentaciones respectivas, ¿no? Ya son consideradas por diseño del material. Y eso viene en información justo en el instrumento de laboratorio, ¿no? En la parte superior. Aquí, por ejemplo, tenemos las fiolitas, ¿no? Que hace un momento también les pedí que identifiquen en el Padlet 3 presentaciones, ¿no? La que más utilizan ustedes ha sido la primera presentación, que es un matraz volumétrico de vidrio, básicamente. En el caso segundo es la de polipropileno, que se utiliza para análisis de trazas, y en el caso tercero, básicamente es el teflonado, ¿no? Que se utiliza en el caso de ataques químicos, ¿no? Sabemos en la parte de, por ejemplo, de análisis de laboratorio dedicados a la parte de minerales, trabajan con estos matraces volumétricos de cuello corto, ¿ya? Entonces hay 3 presentaciones. ¿Se observa, jóvenes, la información? No, profesor. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Entonces estábamos aquí. A ver, entonces aquí son las 3 fiolas, ¿sí? La que más han utilizado es de este tipo. Tienen para forar, ¿no? Una raya básicamente de indicación para forar la solución. La temperatura que es considerada para ellos en el diseño del instrumento máximo recomendable, ¿no? Considerando básicamente la tolerancia, porque para cada instrumento de laboratorio tiene una tolerancia, ¿no? Hasta esa temperatura, y si no tenemos que hacer una corrección, ¿no? ¿Ya? En el caso de las pipetas, sabemos que vienen de 2 presentaciones, la aforada y la graduada o la de Moore, ¿no? Las pipetas aforadas son medidas exactas, básicamente, ¿no? De 10, de 1, de 5, de ese tipo. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar un volumen de, como dice acá, de 6,6 o de 5,6 mililitros, definitivamente no puedo trabajar con la aforada, ¿no? Tendría que ser con la graduada de Moore. Pero también tener en cuenta que si bien a veces nosotros pipeteamos 10 mililitros, ¿no? Con ayuda de la bombilla de succión, siempre en la parte baja queda pues una cantidad de solución. No, esa solución no tengo que yo, por ejemplo, hacerla caer toda, ¿no? Es ya la consideración en el diseño del instrumento, que está considerado dentro de la tolerancia. Entonces no es aquí soplar la solución y que caiga todo y para que sean los 10 mililitros. Eso no es correcto, ¿no? Entonces siempre va a quedar una pequeña cantidad en la parte baja, ya es considerado dentro del diseño del material del laboratorio, ¿ya? Ahora, ¿cuál utilizar? ¿Cuál es lo más exacto en utilizar? Si yo tengo cantidades precisas, cantidades, ¿no? Que son valores redondos, por así decirlo, 10, 1, 5, de ese tipo, entonces preferibles son las pipetas aforadas. Pero si tengo valores, si tengo estas 2 pipetas, ¿no? Y yo quiero medir 10, definitivamente esta, ¿no? Pero si yo tengo 3,4, por ejemplo, y utilizar la pipeta, pero no sería de 10, por ejemplo, ¿no?
la pipeta que tendría que usar si yo te pido 3.4 mililitros sería una pipeta de 5, ¿no? La idea siempre es buscar el instrumento de laboratorio que sea muy cercano al valor que yo te estoy pidiendo, requiriendo, ¿no? Determinar, porque si no cometería mucho error, porque basta, ¿no?, que no mida bien la concavidad con el criterio, ¿no?, del menisco, de la parte baja, ¿no? Entonces ahí, en estos tipos de pipetas 3,4, basta que me pase un poquitito, ya estoy cometiendo más error, ¿no? Por eso se sugiere que sea en una pipeta de 5 mililitros. Profesora, ¿puedo hacerlo en una pipeta de 2 y una pipeta de 1,4? Cuanto más veces utilices un instrumento, está más relacionado a cometer mayor probabilidades de error. Entonces, por eso se prefiere que sea de cantidades pequeñas que yo utilice un instrumento, o sea, menos veces, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de las pipetas aforadas de la clase A, ¿no? En ese caso, la que venimos viendo, que son cantidades exactas, ¿no? Aquí está su presentación de volúmenes y las tolerancias. Cuanto más pequeña, ¿no? Básicamente también la tolerancia es menor. Bien, entonces, la filtración, ¿sí? Vamos ya avanzando con la filtración antes de entrar al break. En el caso de la filtración, nosotros trabajamos con lo que es papel de filtro y tenemos que tener en cuenta lo que es ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué viene a ser aguas madres, ¿no? ¿Cuál es el recipiente que básicamente contiene al precipitado, ¿no? Donde básicamente se lleva a secar el precipitado, entre otros, ¿no? Entonces aquí en la imagen podemos ver el proceso de filtración, que ya ustedes me supongo que deben haberlo hecho también en otro curso previo. Bueno, cabe mencionar que en el recipiente, este vaso precipitado, aquí formamos las aguas madres, que se dice, ¿no? Es a partir de la generación de dos soluciones que puedan estar en contacto, hay una reacción química y se forma un tercer compuesto que es un precipitado y un cuarto que capaz está en solución. Lo que básicamente es separar el sólido generado del precipitado, ¿no?, de la solución. Y para ello nos ayudamos de un embudo. Dentro del embudo hay un papel de filtro, ¿no? Un papel de filtro. Y como tal tenemos que tener el criterio de la caída de la solución, ¿no? Nosotros siempre buscamos que la caída de la solución para separar el precipitado en el papel de filtro, ¿no?, de la solución es direccionando la caída, ¿no? Ahora, esta caída, como tal, nosotros a veces, si bien en el laboratorio hay varias mesas, nosotros podemos observarlo fácilmente cuando se abre el papel de filtros y si ese equipo de trabajo filtró correctamente, ¿no? Eso lo podemos ver cuando se forma este precipitado que se separó en el papel de filtro. Cuando se abre el papel de filtro se forma una aureola centrada, ¿no? Y no hay partículas dispersas, por ejemplo. Entonces, cuando hay partículas dispersas, así de ese tipo, entonces no ha hecho un proceso de filtrado correcto. ¿Qué involucra un proceso de filtrado correcto? Básicamente es que este vertimiento, ¿no?, de las aguas madres sean también lentas. Porque si yo hago un vertimiento rápido, lo que voy a hacer es un mal filtrado, ¿no? Como tal, más allá de tener el criterio de que el traspase de estas aguas madres solamente sea a un nivel de altura de las 3/4 partes, ¿no? Básicamente, de la altura del papel donde se encuentra el máximo del papel de filtro. En algunos casos el papel de filtro coincide con la altura del embudo. Entonces igual, ¿no?, las 3/4 partes más únicamente de la altura. Y lo que buscamos es que básicamente no haya pérdida del precipitado, ¿no? Aquí lo que observamos es de un desecador de dos presentaciones, ¿no? Un desecador ordinario y un desecador del vacío. Me supongo que ustedes, estas dos presentaciones las tienen ustedes en el laboratorio. A ver, chicos.
¿Qué tipo de secadores han visto en el laboratorio, jóvenes? El ordinario. El ordinario. Ya, a ver, vamos a explicar entonces un poquito. En el caso de los laboratorios tenemos dos tipos de secadores, el ordinario y el vacío. Básicamente, al vacío, ¿no? Utilizamos cuando hay tiene mayor capacidad de extracción de lo que es la humedad. Porque sabemos que el secador lo colocamos, aquí colocamos las muestras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del precipitado que separamos, lo llevamos a la estufa, ¿no? Después, a secar. Y antes de pesarlo, pasamos por un desecador, lo colocamos 30 minutos, ¿no? En ciertas muestras que capaz todavía sabemos que son muy sensibles a la parte higroscópica, no trabajamos con desecadores al vacío. Dentro de estos desecadores tenemos lo que son los desecantes, ¿no? Y los desecantes como agentes existen todas estas presentaciones. Dentro de ellos, el que más se utiliza en los laboratorios es el gel de sílice, cuya fórmula es aquí la que estamos presentando, ¿no? Un dióxido de silicio. Y como tal, el agua que puede absorber, ¿no? La capacidad, la eficacia de estos agentes desecantes se presenta aquí, ¿no? Tiene 70 microgramos de agua por cada litro. Con respecto a los otros, tiene mayor, básicamente, eficacia, ¿no? Como agente desecante, el gel de sílice. Ahora, esto sería de forma cuantitativa. De forma cualitativa, en el caso de la presentación del gel de sílice, puede venir en un color azulino muy bonito, ¿no? Solamente observar por cambio de color, pero existen otras presentaciones de gel de sílice que pueden ser blanquecinas, ¿no? En el caso del gel de sílice que viene en la presentación de color azulino, nosotros cualitativamente por el cambio de color, cuando ya cambia o vira a lo que es un rosado, tipo fucsia, ¿no? Ese tipo, ya estamos diciendo que ese gel de sílice tiene que ser renovado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que tener un mantenimiento con respecto a la agente desecante. Entonces, aquí ya entramos a la parte del calibrado de material de vidrio, ¿no? El material de vidrio tiene que tener, perdón, un calibrado, y como tal, nos vamos a apoyar de esa tablita que es la densidad del agua. ¿Por qué? Los materiales de vidrio, como tal, si ustedes, yo les preguntaría, ¿están direccionados a qué tipo de medición? A ver, chicos, ¿a qué tipo de medición están direccionados los materiales de vidrio? Le vamos a pedir que participen, pero que ya se han retirado algunos. Edgar, buen día. Edgar. Edgar. Presente, ingeniera. Ah, ya. Muy bien, Edgar. Buen día. Edgar, los instrumentos de laboratorio de vidrio, en la mayoría de los casos, están direccionados a qué tipo de medida. ¿Qué tipo de medida determinan? Probeta, fiola, pipeta, cureta. ¿Qué tipo de medida? Bueno, básicamente es lo que, bueno, los volúmenes. Correcto, muy bien. Ya, gracias, Edgar, muy bien. Entonces, si bien como su compañero Edgar, creo que todos coincidimos, nos ayudan a determinar volúmenes, y los volúmenes están direccionados a soluciones en la mayoría de los casos, ¿no? Soluciones o líquidos que capaz están disueltos y como tal forman parte de soluciones. Entonces, en una solución existe la presencia de solutos y solvente, ¿no? Porque no solamente puede existir un solo soluto. Entonces, es una mezcla de solutos y solvente, perdón. En esa solución, el solvente se encuentra en mayor proporción. Entonces, como tal, se toma en referencia al solvente, ¿no? Que disuelve la mayor cantidad de compuestos químicos, que es el solvente universal, que sería el agua. Entonces, para esta parte que vamos a calibrar lo que son materiales de vidrio relacionados a soluciones, básicamente, a la preparación de soluciones, nos vamos a apoyar de esta tablita, perdón.
Entonces, aquí están las temperaturas que aparecen de 10 hasta 30 grados. La densidad, ¿no?, del agua, ustedes saben que fluctúa por efectos de la temperatura. Aquí está. Qué raro. Entonces, le vamos a ver la densidad por efectos de la temperatura y también el volumen, ¿no?, de agua, en este caso a la temperatura corregida por efectos de boya, ¿no?, porque estamos hablando de 1 gramo de agua, y por efectos también a la vez de efectos de boya por la dilatación del vidrio, ¿no?, por efectos de temperatura. Acuérdense que el vidrio, ¿no?, en la mayoría de casos es de borosilicato. Entonces, nos vamos a apoyar de esa tablita con respecto a la densidad. Para los problemas van a utilizar la densidad con todas las cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene este valor de densidad? Tiene 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 cifras significativas. En todos los casos, ¿ya? En todos los casos. Entonces, vamos a trabajar con todas las cifras significativas. Entonces, la corrección de una concentración, de una solución o disolución, que es lo equivalente, por efectos no de su densidad, se expresa de la siguiente manera. Donde aparezca C significa concentración, donde aparezca D es equivalente a densidad. Son proporciones, es una ecuación de proporciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero corregir una concentración que fue preparado en el laboratorio a 28 grados Celsius, y quiero ver cómo, por efectos de la temperatura, ¿no?, si esa solución lo llevo, por ejemplo, a Puno, ¿no?, a otro departamento del país, y su temperatura es mucho menor. Entonces, ¿en cuánto cambia la concentración de esa solución? ¿Cuál es el efecto de la temperatura? Entonces, aquí utilizamos la ayuda de esta proporción. Yo tendré acá información, ¿no?, a la concentración de 28 grados, a la densidad del agua a 28 grados, ¿no? Y en Puno que estén pues a 5 grados Celsius, a 8 grados o 10 grados Celsius, yo consideraré la densidad a esa temperatura, y como tal la pregunta será identificar la concentración a esa temperatura de 10 grados Celsius, ¿no? ¿Cómo hay un cambio? ¿Ya? Entonces, para esa parte, por favor, considerar esta ecuación de corrección por efectos de dilatación térmica, ¿no? En algunos casos se dilata porque la temperatura se incrementa, y en otros básicamente puede disminuir y se contraen las moléculas. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, una disolución acuosa 0,03146 molar fue preparada en invierno, dice, cuando la temperatura del laboratorio era 17 grados. O sea, me está dando esta concentración a 17 grados. Te pregunta, ¿cuál es la molaridad de esa disolución en un día templado, cuando la temperatura ahora es 25 grados Celsius? Entonces, nos apoyamos, podemos colocar los datos si gustan aquí previamente, y nos apoyamos de la proporción que hemos visto hace un momento. Entonces, en el lado derecho estarán la concentración y la densidad del agua. Hemos dicho que el solvente se encuentra en mayor proporción. ¿A qué temperatura? ¿A 17 o a 25? Al lado derecho. A ver, chicos, 17 o 25. 17. 17. ¿No? 17. Aquí están considerando 5 cifras significativas, pero para el caso de nosotros vamos a considerar todas las cifras significativas que aparezcan en la tabla. Entonces, esta densidad ha sido obtenida de la tabla de 17 grados. Y aquí, ¿ya? Nosotros tendríamos que considerar todas las 7 cifras significativas. Y la de 25, ¿no? Aquí está, ¿ya? La de 25. Entonces, de esa manera reemplazamos, ¿no?, y determinamos la concentración corregida a 25. ¿Cuánto es la concentración corregida? 0,03146. Profesora, ¿es mínimo el cambio? Bueno, es mínimo, pero en algunos casos requerimos identificar ese cambio de concentración porque trabajamos con trazas. Porque necesitamos que la concentración sea la correcta, la más exacta, para poder determinar trazas.
Tenemos que tener en cuenta que ya sería esta la concentración verdadera a estas condiciones de 25 grados, ¿no? 25 grados. No sé si hay alguna consulta. Ninguna, creo, ¿no? Todo está claro. Bien, entonces ya son 10:04. Vamos a explicar la tarea para que les quede un poquito más de tiempo, ¿ya? Voy a proyectar los problemas y trabajamos en equipo, ¿ya? En equipo. Ya, voy a proyectarlo. Y ahorita le paso. Aquí están los problemas. ¿Se observa? A ver, chicos. Sí, observa, Sí, mira. Sí, profe. profe. Ya, listo. Entonces, aquí son 5 problemas, ¿ya? Van a colocar, la presentación va a ser en PPT. Los 5 problemas van a tener, yo les voy a decir a partir de qué momento corre el tiempo, ¿ya? Son 5 problemas, sabemos que son, Carlos, ¿cuántos equipos son? ¿6, 7? 6, ¿no? 6, ingeniero. 6, ya, bien. Entonces vamos a hacer al azar en ese momento, vamos a identificar qué equipo comienza con el problema número 1 y ahí vamos trabajando, ¿ya? La presentación va a ser en diapositivas, va a comenzar la información para poder considerar una hora a las 10:13, quiere decir que a las 11:13 debe estar subido ya en el Sunweb, ¿ya? Solamente sube un solo integrante la información, por favor, por equipo, y coloca el número de equipo, ¿ya? Tiene que tener la presentación, la carátula, todo eso, ¿no? Bien, entonces voy a colocarlo en el Sunweb y yo les aviso. De ahí corre el tiempo, ¿ya? ¿Y hasta qué hora tenemos? Disculpe. Yo ahorita cuando ya suba la tarea, yo les voy a decir ahí corre el tiempo 1 hora. Ya, a ver, ya lo ingresé. Está ante tarea sesión 3, ¿ya? Entonces vamos a considerar pues 10:13, como hemos quedado, que de ahí voy a contar 1 hora, ¿ya? 10:13, 11:13, hasta las 11:15, para que puedan subir al Sunweb, ¿ya? Así voy a colocar para que puedan subirlo al Sunweb, 11:15. Lo voy a redactar. Lo suben en diapositivas, por favor. Comenzamos.